ustedes por su cuenta. Bueno, recordando un poco sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, habíamos visto que para un caso bidimensional tenemos hasta tres ecuaciones. La primera sería la ecuación de continuidad, donde tengo la derivada de u con respecto a x, más la derivada de v, que es la velocidad en y, con respecto a y, y esto es igual a 0. Y tengo otras dos ecuaciones, que son ecuaciones que tienen este término de derivada con respecto al tiempo, derivada de una velocidad con respecto al tiempo. Tenemos estos dos términos que son términos de convección, donde sabemos que esa convección pues tiene que ver con un transporte de alguna cantidad, puede ser temperatura, por ejemplo. Que bueno, en este caso se maneja como si fueran velocidades, porque tenemos la derivada de u, que en realidad aquí sería u cuadrada, y la derivada de u por v. Del lado derecho de la ecuación tenemos el gradiente de presión, que sería una derivada parcial de la presión con respecto a x, más 1 sobre el número de Reynolds por estos términos de difusión. Y en la otra ecuación, en la tercera ecuación, tenemos algo similar, solamente que, por ejemplo, este término es una derivada de v con respecto al tiempo. Bueno, tenemos estos dos términos de convección. Tenemos la derivada de parcial de la presión con respecto a y. Bueno, aquí sería y, aquí me equivoqué. Más estos términos de difusión. Entonces, la primera es la ecuación de continuidad y estas otras dos son ecuaciones de momento. Que bueno, ya habíamos visto de dónde salen, vimos que salían de estas leyes de conservación, vemos que salían de las leyes de movimiento de Newton. ¿Por qué? Porque los fluidos experimentan ciertas fuerzas, entonces los fluidos tienen una masa, tienen una cierta aceleración y están sometidos a ciertas fuerzas. Entonces ya habíamos visto cómo se derivan estas ecuaciones de Navier-Stokes. En el caso en el que estemos trabajando solamente con una dimensión, que sería x, las ecuaciones se reducirían a dos. Tendríamos esta ecuación de continuidad donde esta derivada de u con respecto a x será igual a 0. Y la ecuación de momento se reduciría de esta manera. Tendría esta derivada parcial de u con respecto a t. Tendría este término de convección. El gradiente de presión, que sería la derivada parcial de la presión con respecto a x, y tendría este término de difusión que está aquí, que sería la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, bueno, ustedes se podrán estar preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con, por ejemplo, el tipo de red o de rejilla que yo voy a utilizar? Bueno, aquí va a haber un detalle. Yo necesito estar resolviendo estas ecuaciones para ciertas variables, para lo que son las presiones, que normalmente es lo que se evalúa primero, y después se evalúan otras variables como la temperatura y la energía, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con rejillas donde tenemos un volumen de control que está construido alrededor de un punto P. ¿Cuál va a ser el problema aquí? ¿O qué situaciones podrían presentarse cuando yo utilizo este tipo de rejilla? Bueno, aquí tengo el punto central, que es el punto P, y tengo el valor de la presión definido aquí, que va a ser de 100. En el punto que está sobre el este tengo el valor de 50 y sobre el otro punto tengo un valor de 50. ¿Cuál va a ser el detalle aquí? Bueno, vamos a primero a discretizar lo que es esta derivada parcial. Si aplicamos esta discretización, tendríamos el siguiente resultado. Tendríamos que esta derivada parcial de la presión con respecto a x es igual a menos la diferencia entre lo que es la presión en este límite del volumen de control, en el E minúscula,
y la presión en W, perdón, en W minúscula, dividido todo entre delta X, donde delta X es ese espaciamiento que yo voy dejando entre cada punto de la rejilla. Entonces, a partir de aquí, teniendo ya, bueno, obviamente se tiene este signo negativo aquí, lo que hace que estos términos que están dentro de este paréntesis se inviertan. Entonces aquí el detalle va a ser el siguiente. ¿Qué método voy a utilizar aquí para seguir discretizando? Aquí el detalle es que yo tengo estos valores definidos en los puntos que están indicados aquí con letras mayúsculas. Pero yo se supone que tendría que conocer o cambiar estas variables que están aquí de acuerdo a cualquiera de los métodos que ya vimos. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, puedo utilizar por ejemplo el método de interpolación lineal. Si yo por ejemplo utilizo este método de interpolación lineal, lo que sucedería aquí sería lo siguiente. Yo tengo que reemplazar por ejemplo esta variable con el equivalente en la interpolación lineal, que de hecho, a ver, me parece que aquí, sí, bueno, aquí hay un error en cuanto a los signos, estos son positivos, este de aquí es positivo también. ¿Por qué? Recuerden que en la interpolación lineal lo que yo hacía era tomar, por ejemplo, si yo quiero averiguar, vamos a pararnos en este punto en el oeste, en este límite del volumen de control. Yo quiero averiguar cuál es la presión en este punto, utilizando los valores vecinos, donde los valores vecinos serían esta W mayúscula y esta P mayúscula. Utilizando esa interpolación lineal, entonces, yo lo que decía era, bueno, sumo estos dos valores y los divido entre 2, que en realidad es el equivalente a hacer un promedio. Entonces, esta PW minúscula se cambiaría por esta suma, que es un promedio que está aquí, de PW mayúscula más P subíndice P mayúscula dividido entre 2. Entonces yo sumo estas dos presiones y las promedio y le tengo que restar el valor para P subíndice E minúscula. Entonces para P subíndice E minúscula también tengo que aplicar una interpolación lineal. Entonces lo que hago ahora es pararme aquí y tomar los dos valores que están en la vecindad, que serían P mayúscula y E mayúscula. Entonces tomo esos dos valores, los sumo y los divido entre 2, que correspondería a esto que está por aquí. Entonces, si yo sigo simplificando algebraicamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que esta P-P mayúscula se va a cancelar con esta otra que está por acá. Y simplificando lo más que se pueda, me queda esta expresión que está aquí, donde yo tengo que esta derivada parcial entonces de P con respecto a X sería igual a P W mayúscula menos P E mayúscula dividido entre 2 veces delta X. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que los valores que yo voy a utilizar para computar o para evaluar esta derivada serían este valor que está aquí y este valor que está acá. Ok, ¿cuál va a ser el detalle aquí? Aquí si se fijan, en W tengo 50, un valor de 50 para la presión, luego en P cambia a 100 y luego en E otra vez regresa a 50. El detalle aquí va a ser el siguiente, que al momento en que yo estoy evaluando la derivada en este punto P, yo obtuve esta expresión que tengo aquí en la parte inferior. Y al parecer, si yo lo tomo tal cual como está aquí, PW, P-W mayúscula vale 50 y P-E mayúscula vale también 50. Entonces, si yo evalúo la derivada de esta manera, la derivada me va a quedar igual a 0. Pero hay un detalle aquí. En realidad, el cambio no es igual a 0. Y yo lo puedo ver directamente aquí. ¿Por qué? Porque el punto P tiene un valor de 100. Entonces es como si se estuviera enmascarando el hecho de que hay una variación aquí. Es decir, por la manera en cómo estoy discretizando, pareciera que no hay ningún cambio aquí, cuando en realidad sí existe un cambio de 50 a 100 y luego otra vez de 100 hacia 50.
Hay una manera de evitarme este problema y la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, si yo evaluara un caso similar pero ahora para la velocidad, aquí tengo el punto P en este diagrama que está aquí en la parte inferior donde la velocidad es igual a 100. Tengo este punto W donde la velocidad es igual a 400 y tengo este otro punto E mayúscula. Y desde luego que también tengo un volumen de control que está rodeando a este punto donde está definida la velocidad. Entonces, si yo pretendiera otra vez evaluar la derivada utilizando este método de volúmenes finitos, lo que va a ocurrir es que al momento de discretizar solamente me van a quedar estas dos variables, que es esta variable de aquí y esta variable de acá. Entonces, a pesar de que yo aquí sí veo un cambio de 400 a 100 y luego otra vez a 400, cuando yo evalúe la derivada con este método que acabamos de ver por acá, con el de interpolación lineal, se ocultaría el hecho de que hay un cambio y la derivada sería cero, cuando en realidad sí existe un cambio aquí. Entonces, esta es la razón por la que se implementan un tipo de red llamada rejilla escalonada, para evitar este tipo de problemas y que las derivadas no se conviertan en cero cuando tenemos estas situaciones como la que están aquí en estas dos figuras. Entonces, esta rejilla escalonada consiste en tomar mi rejilla original y decir algo como lo siguiente. Yo entonces voy a definir, por ejemplo, voy a tomar unos puntos, no sé, de la rejilla original para definir lo que es los valores de presión. Entonces yo tendría los valores de presión definidos aquí, aquí y también en este extremo de aquí. Entonces pensemos que la línea de color rojo es mi rejilla original. Entonces sobre estos puntos de la rejilla original está definido lo que es la presión. Entonces alrededor de cada punto de presión yo voy a construir unos volúmenes de control. Pero el detalle aquí va a ser el siguiente. Sobre estos puntos negros va a estar definida la presión, pero la velocidad la voy a definir en los extremos de este volumen de control de color verde. No van a estar definidas aquí mismo, sino que van a estar recorridas o escalonadas. Por esta razón se le llama rejilla escalonada. Y de esta manera se descubrió que se puede evitar que las derivadas se vuelvan cero cuando no deberían de volverse cero. Entonces aquí las velocidades van a estar indicadas con estas flechitas de color azul y estas velocidades están escalonadas o están recorridas, no están definidas sobre estos mismos puntos de color negro. Y alrededor de estos puntos de velocidad se va a construir también un volumen de control. Entonces en esto consisten las rejillas escalonadas, en recorrer o definir ciertas cantidades en unos puntos y otras cantidades los voy a definir en puntos que están recorridos. En este caso, la presión, repito, estaría definida sobre los puntos negros, pero la velocidad estaría recorrida o definida en los límites o en los bordes de este volumen de control de color verde. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora un ejemplo de una rejilla que está construida en dos dimensiones, una rejilla escalonada. Entonces quedamos que la presión estaría definida en estos puntitos de color negro y alrededor de estos puntitos de color negro yo voy a construir un volumen de control. Que este cuadrito de color, vamos a marcarlo, este cuadro de color verde sería ese volumen de control para la presión. Y sobre estos bordes de este volumen de control verde van a estar definidas las velocidades. Hay dos maneras de recorrer estas velocidades.
Bueno, a ver. Tradicionalmente lo que se hubiera podido hacer hubiera sido lo siguiente. Tengo mi volumen de control y aquí tengo mi punto P. Entonces, sobre mi punto P, yo hubiera podido tener definidos lo que son la presión y también podría definir aquí mismo las velocidades. Entonces, sobre este mismo punto, a ver, vamos a cambiarlo de color. Sobre este mismo punto yo podría tener definida la velocidad U y la velocidad V, que respectivamente corresponden a la velocidad sobre X y a la velocidad sobre Y. Entonces, esta rejilla, donde yo tengo todas las cantidades definidas sobre el mismo punto, se le llama rejilla colocada. Entonces lo voy a poner, a ver, lo voy a poner aquí abajo. Entonces, esta es la rejilla colocada. Pero bueno, vimos que pueden surgir este tipo de problemas que les mostraba en las diapositivas anteriores. Entonces lo que se hace es recorrer ahora las velocidades. Ahora las velocidades las voy a definir sobre los bordes de mi volumen de control para la presión. Entonces, hay dos maneras de hacer digamos, este escalonamiento. Y bueno, voy a tratar de ponerlo aquí abajo. Bueno, mejor voy a crear otra diapositiva y para explicarles cómo se hace ese escalonamiento. Entonces, hay dos maneras de hacer ese escalonamiento. Y vamos a volver aquí a pantalla completa. Ok. Bueno, vamos a ponerlo aquí del mismo color. Ok. Bueno, hay dos maneras de hacer el escalonamiento entonces. Y esto tiene que ver con la indización. Entonces aquí tengo el punto sobre el cual tengo definida la presión. Y tengo la velocidad aquí. Bueno, la velocidad en U la voy a tener aquí. Y bueno, ahorita les comento cómo va la indexación. Entonces, estos van a ser los dos tipos de escalonamiento que tengo. Uno es escalonamiento atrasado y otro es escalonamiento adelantado. Entonces, en el escalonamiento adelantado, que correspondería, bueno, vamos a ponerle aquí un índice, correspondería a esta primera figura que está aquí. La velocidad que tengo asociada a o la que le corresponde a este volumen de control, sería esta velocidad U en I. Y este sería el primer tipo de escalonamiento que existe. Entonces, esta otra velocidad que está en este otro borde va a ser la velocidad U en I menos 1. El otro enfoque que existe es el escalonamiento atrasado. Entonces, este escalonamiento atrasado, lo que tendríamos aquí sería que la velocidad que está en el borde de la izquierda es la que va asociada a este volumen de control. Entonces sería U en I, la que está aquí de este lado izquierdo, y U en I más 1. Entonces, estos son los diferentes tipos de escalonamiento que existen. Escalonamiento atrasado y escalonamiento adelantado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es dónde va a estar esta variable UI, que es la de la velocidad. Si va a estar en la parte de la derecha o si va a estar en el borde izquierdo de este volumen de control. Bueno, aquí de nuevo están mostradas estas tres ecuaciones. Que en este caso estas ecuaciones son para flujo incompresible. Y una ecuación es la ecuación de continuidad, que es esta que está aquí, y las otras dos son ecuaciones de momentum. Aquí el detalle es el siguiente. Yo no tengo manera de conocer la presión de acuerdo a este sistema de ecuaciones que está aquí. Yo tengo tres ecuaciones. La presión aparece solamente en dos de ellas, pero ya no aparece aquí en la tercera. Entonces, ese es un detalle que, visto de manera numérica, no me permite conocer el valor para la presión.
Entonces, hay dos métodos que existen para poder resolver también para la presión. Entonces, lo que debería de suceder es que yo encuentre un método tal que resuelva primero para las velocidades y luego yo pueda resolver para la presión. Con estas ecuaciones tal y como están escritas aquí, esto no es posible. No me es posible conocer el valor de la presión cuando yo llegue a ese paso. Entonces, existen dos maneras en las cuales nosotros podemos conocer este valor de presión o podemos evaluarlo. Uno es el método de compresibilidad artificial, que es el que vamos a ver a continuación, y el otro es el método simple. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, el método simple, de hecho, es el más utilizado en los programas de CFD, perdón, porque es un poco más robusto y me da mayor precisión. Sin embargo, es más complejo de implementar. Entonces, aquí solamente para que conozcan uno de los métodos, nos vamos a ir por el primero, que es el método de compresibilidad artificial, que es un poco más fácil de implementar. Entonces, ese va a ser el método que vamos a ver acá. Entonces, el chiste de todo esto es conocer todas las variables desconocidas en estas ecuaciones. Entonces, si hiciéramos una lista, las variables a resolver tendrían que ser u, la variable u, que es la velocidad en x, la velocidad en y, que es v, y la presión. Lo que se hace entonces en este método de compresibilidad artificial es añadirle un término que en realidad no existe en la primera ecuación, que es una derivada de la presión con respecto al tiempo. Y se le añade también, a este término lo está multiplicando una constante, que es 1 sobre delta. Entonces, esta delta se podría ver como un valor de compresibilidad. El chiste aquí es el siguiente: como se le está agregando este término a esta ecuación, entonces ahora sí se puede conocer primero los valores de velocidad y posteriormente se puede conocer este valor de presión. Entonces, esa es más o menos la dinámica que se sigue. Se establecen primero las condiciones iniciales, condiciones de frontera, resuelvo para las velocidades y luego resuelvo para la presión con este término que está adicional que yo acabo de meter acá. Aquí, bueno, ¿cómo se alterarían estas ecuaciones en el caso en el que yo estoy intentando buscar la solución para un problema en el cual se alcance una estabilidad? ¿Qué es esto de estabilidad? Que, digamos, imagínense que, por ejemplo, le abren a la llave, a una llave que tengan en su casa, ¿no? Por ejemplo, puede ser la del fregadero. Entonces a lo mejor durante un instante inicial, el flujo va a ser cambiante en cuanto a las velocidades, por ejemplo, y en cuanto a la forma. Pero va a llegar un momento en el que el flujo va a ser estable. Es decir, que ustedes vieran como si el flujo estuviera congelado o estático. Que ya traducido en términos de las variables quiere decir que ya no hay variaciones de presión, ya no hay variaciones de velocidad y tampoco hay variaciones de velocidad tanto en x como en y. Y claro, si es un caso tridimensional, pues también se tendría que incluir z, ¿no? Entonces, en ese caso en el que ya se alcance un flujo estable, todos estos términos que están de color amarillo se tendrían que ir o ya no van a existir, porque ya no va a haber variaciones de esas variables con respecto al tiempo. Entonces, ya no cambia la presión, ya no cambia u, ya tampoco cambia v. Entonces, estos términos se desvanecerían si ese fuera el caso. Vamos a pensar entonces cómo se puede, bueno, me voy a pausar hasta acá antes de continuar con lo siguiente, que ya es la discretización. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Para este ejemplo vamos a utilizar una rejilla con escalonamiento atrasado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la variable de velocidad va a estar
antes de o va a estar en la parte de la izquierda. La que va asociada al volumen de control va a estar en la parte de la izquierda. Entonces aquí está esta variable u en i, j. Estamos en una rejilla bidimensional, entonces tenemos dos índices. Un índice le correspondería a la parte horizontal, que sería i, y el otro índice, que sería j, le correspondería a la parte vertical. Entonces la velocidad que le corresponde a este volumen de control sería esta que está aquí en la izquierda. Esta velocidad que está aquí en la parte de la derecha ya le tocaría al volumen de control del punto siguiente, que sería i más 1, j. Que bueno, lo podemos dibujar, vamos a dibujarlo por aquí. Bueno, suponiendo que podemos ver el siguiente volumen de control, aquí tendríamos otro punto, y este otro punto sería i más 1, j. Entonces, esta velocidad que está aquí ya le correspondería a este volumen de control siguiente, y así sucesivamente. Y misma historia para la variable de velocidad que va en la parte vertical. Entonces, sobre la parte vertical, la velocidad que le toca a este volumen de control sería esta variable que está aquí, que sería v en i, j. Esta variable que está aquí sobre el borde de la parte de arriba le correspondería al siguiente volumen de control, donde si nos tratamos de imaginar el volumen de control que está arriba, el punto de color negro tendría las coordenadas i, j más 1. ¿Por qué? Porque recordemos que conforme vamos subiendo o ascendiendo en la dirección vertical, el índice en j va incrementándose o tendría que ir incrementándose. Entonces, este es un caso donde yo tengo el escalonamiento retrasado. Un detalle que también tenemos que considerar es el valor para delta. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, probar con un valor de delta igual a 1 y ir optimizándolo de acuerdo al tipo de aplicación o problema que se tenga en particular. Entonces, de esa manera se puede seleccionar el valor para delta. Entonces, vamos a pensar en que queremos discretizar esta ecuación 1. Entonces, lo que hacemos es tomar este término y lo discretizamos. Entonces, si lo discretizamos, tenemos esta presión en el tiempo siguiente, coordenadas i, j, menos la presión en el tiempo actual sobre delta t. Entonces aquí tenemos una variable a encontrar. ¿Por qué? Porque recordemos que queremos encontrar esa presión en el tiempo siguiente. Entonces, conforme vamos iterando, vamos a ir encontrando velocidad en el tiempo siguiente en x, velocidad en y en el tiempo siguiente y presión en el tiempo siguiente. Entonces, estas son las tres variables que vamos a estar encontrando. Luego tenemos este término, que es una derivada parcial de u con respecto a x, y para discretizarlo lo hacemos de esta manera. Tenemos u en i más 1, j, le resto el valor de u en i, j, dividido entre delta x, que lo que se está haciendo aquí, si lo indicamos acá en la figura, es tomar este valor que está aquí y restarlo con este valor que está por acá. Y luego tenemos el último término, que sería la derivada parcial de v con respecto a y. Entonces aquí hacemos una diferencia y lo que hacemos es tomar este valor que está aquí, v en i, j más 1, y lo resto con este otro valor que está por acá y lo divido entre delta x, donde, aquí delta x y delta y no están indicados, pero serían las longitudes. Aquí, por ejemplo, este sería delta y el que está en la parte horizontal sería delta x. Entonces, de esta manera ya tenemos discretizada esta primera ecuación. Bueno, un tipo de problema físico donde se puede implementar todo esto que estamos viendo es este problema que se le denomina Lead Driven Cavity. Entonces, en este problema se tiene un dominio como el que está mostrado aquí en esta figura, y sobre la
parte superior del dominio se coloca una velocidad de 1. Entonces es como si una tapa estuviera desplazándose y causando una velocidad de 1 sobre esta frontera. Por esta razón se le llama de esta manera a este problema, que se podría traducir como cavidad propulsada por tapa. Y bueno, esta es la condición de frontera. Sobre la frontera de la parte superior se aplica una velocidad positiva de 1. La velocidad es de 0 aquí también sobre esta frontera de la parte superior, y en el resto de las fronteras se coloca una velocidad de 0 también. Para ambas, para la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, aquí para resolver este tipo de problema, vamos a analizar cómo se comportaría la rejilla que yo tengo que implementar de acuerdo con este método de escalonamiento. Entonces, aquí va a haber un detalle interesante. La rejilla original es la rejilla que está aquí de color azul. Y bueno, aquí están marcados los puntos de color azul. Voy a tener otra rejilla donde va a estar la presión. Y esta presión va a estar indicada con estos puntos de color negro. Aquí hay un detalle porque van a existir puntos que están fuera del dominio. Pero digamos que estos puntos existen o tienen una razón de existir desde el punto de vista computacional para que se puedan aplicar ciertas condiciones de frontera, porque en realidad sabemos que pues acá fuera del dominio ya no tiene sentido analizar estas variables desde el punto de vista físico, pero existen para darle sentido al problema desde el punto de vista numérico. Entonces, por ejemplo, nosotros no conocemos los valores de presión aquí afuera, pero sí sabemos que si, por ejemplo, vamos a suponer la diferencia entre esta presión y esta de aquí tiene que ser de 0. Igual aquí, la diferencia entre estas dos presiones tiene que ser de 0. ¿Por qué? Porque esa es la regla para las fronteras de velocidad 0. La diferencia de presión entre esos dos puntos tiene que ser de 0. ¿Por qué? Porque no existe un flujo a través de esta frontera. Entonces nosotros queremos encontrar la solución para la presión, que son los puntos de color negro, y para las velocidades, donde aquí las velocidades también van a estar desplazadas, no están definidas en los mismos puntos negros. Entonces las velocidades aquí estarían indicadas de la siguiente manera. Las velocidades en X son estas flechitas que ustedes ven de color rojo, y las velocidades en Y serían estas flechitas que están indicadas acá de color verde. Aquí lo que se hace entonces es, como siguiente paso, es generar lo que son los índices. Aquí los índices van a estar generados entre comillas de una manera rara. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a considerar que para la parte vertical, los índices más pequeños estarían en la parte superior y los índices más grandes estarían en la parte inferior. Entonces aquí, por ejemplo, para los puntos de color negro, yo tendría este índice 1,1, y conforme yo me voy recorriendo hacia la derecha tendría 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 y 1,6. Y de hecho, por ejemplo, aquí el segundo índice J ahora me está indicando la progresión sobre el eje horizontal. Entonces ese es un detalle que también tengo que tomar en cuenta. Para este problema nosotros lo podemos manejar de esta manera. Y que de hecho, si se fijan, es la manera en cómo se maneja en MATLAB o en Octave. ¿Por qué? Porque el primer índice me indica el renglón de la matriz y el segundo índice me indica la columna. Entonces es como si la columna fuera X y el renglón fuera el avance o la coordenada en Y. Aquí, bueno, esta es la indicación entonces para estos puntitos de color negro. Para los puntos de color, perdón, para las flechas de color rojo,
igual comenzaría aquí, en esta flecha que está a continuación de este punto, y comenzaría con 1,1, luego me voy con 1,2, 1,3 y así sucesivamente hasta recorrer este renglón. Entonces, si yo me muevo sobre un renglón, si ustedes se fijan, el índice que va a estar cambiando sería el segundo, este índice que está por aquí, 3, 4 y así sucesivamente. Y voy a indizar también o aplicarles los índices a estas flechitas de color verde. Entonces empezamos con el 1,1 y la lógica que se va a seguir es la misma. Si yo me voy moviendo sobre el eje X, el índice que va a ir cambiando sería el segundo índice. Y tenemos también, por ejemplo, qué es lo que pasaría sobre esta primera columna, dónde están todos estas velocidades o estas flechas de color rojo. Y ustedes pueden ver aquí que conforme yo me voy moviendo sobre este eje vertical, el índice que va cambiando sería el primero. Entonces tendría 2,1, 3,1, 4,1 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a discretizar las ecuaciones de momentum, que son dos para el caso bidimensional. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, estas ecuaciones sabemos que las vamos a estar usando para actualizar las velocidades. Entonces, lo que hacemos aquí es, primero, discretizar este término de velocidad, de derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, lo discretizamos con un esquema de diferencia adelantada. Entonces, tenemos u en n más 1 menos u en n sobre delta t. Y listo, ya tenemos este término discretizado. Y ahora lo que podemos hacer es tomar estos otros dos términos y aplicarles una discretización también. Entonces el primero es una derivada de u con respecto, bueno, derivada de u por u con respecto a x más la derivada de u por v con respecto a y. Entonces tomamos primero este término que está por aquí. Y en realidad esta u yo puedo escribirla como u cuadrada. Entonces yo la escribo como u cuadrada y después aplico una discretización. Entonces lo que hago aquí es lo siguiente. Esta derivada de u por u con respecto a x, yo lo que hago es restar el valor de esta variable de u en en e minúscula, le resto el valor en w minúscula. Y bueno, son valores que están al cuadrado por la razón que ya les comentaba hace un momento. Y esto se divide entre delta x. Después de este paso, recuerden que estas variables las tienen que dejar escritas en términos de E mayúscula y de W mayúscula. Entonces, lo que se hace aquí es, se toma, por ejemplo, la primera variable que es u en E minúscula y se aplica una interpolación lineal para poder encontrar este valor. Recuerden que estos valores de E minúscula y W minúscula inicialmente yo no los conozco. Tengo que buscar esos valores a través de diferentes métodos. Aquí vamos a usar interpolación lineal. Entonces, esta u en E minúscula se reescribiría de esta manera, como un promedio del valor en i, j y en i, j más 1. Y para el valor que está en w minúscula, para esta velocidad, se sustituiría con esto. Igual, un promedio. ¿Por qué? Porque estamos usando interpolaciones lineales. Entonces, para uw minúscula se hace este promedio, que es el promedio entre u en i, j y u en i, j menos 1. ¿Por qué j y por qué no i? Recuerden que aquí el orden está invertido. Aquí j le va a corresponder a la progresión o al avance sobre x. Y bueno, ya que se tienen reemplazadas estas dos variables, aquí aparece un cuadrado que corresponde a este cuadrado que aparece por acá, igual en la otra variable, y todo esto se divide entre delta x. Entonces vemos que el hecho de que ahora se haga esta rejilla escalonada va añadiéndole un poco más de dificultad a la discretización.
Y bueno, vamos a ver cómo se discretiza otra de las variables, otro de los términos que aparece en esta ecuación que estábamos viendo, que era la primera ecuación de momentum. Entonces, este siguiente término es la derivada parcial de u por v con respecto a y. Y aquí lo que se hace es exactamente lo mismo. Ya no me voy a meter a fondo en cómo se hace la discretización, pero al final la discretización queda de esta manera. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay un promedio, aquí hay otro promedio y existe una resta, se le va a restar la multiplicación de estos dos términos, donde este término es un promedio y este término de acá también es un promedio, y todo está dividido entre delta y. Entonces esta es la manera en cómo yo voy a aplicar la discretización. En realidad lo que se está haciendo aquí, como les comentaba hace un momento, es interpolar para encontrar estos valores en los límites de mi volumen de control. Entonces, cuando yo me paro en estas ecuaciones y yo quiero encontrar velocidades, lo que hago es me coloco o me paro donde está definida la variable de velocidad, defino ese volumen de control alrededor de esta variable, y lo que yo estoy encontrando con estas interpolaciones o promedios serían estas variables que están aquí. Serían esta variable de aquí, esta variable de acá, esta variable de acá y esta variable de acá. Estas variables de velocidad que están en las orillas de este volumen de control, que yo originalmente no conozco. Entonces, por esa razón yo aplico esas interpolaciones lineales. Bueno, antes de continuar, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta acá. No, profe. Ok. Bueno, esta ecuación que estamos tratando también incluye este término. Entonces, hasta este momento ya discretizamos esto, este término también. Todos los que están del lado izquierdo ya los discretizamos. Faltaría este gradiente de presión y faltarían estos dos términos que están por acá, que son términos de difusión. Entonces, bueno, aquí un detalle que se me escapó comentarles es que, por ejemplo, si estamos parados, vamos a imaginarnos que estamos parados aquí. Las velocidades que yo uso para interpolar son esta velocidad aquí y esta velocidad de acá. Entonces, de esa manera yo promedio esas dos velocidades y corresponde, que esto correspondería a uno de los términos que están por acá en esta ecuación. Entonces, este término de presión, donde recordamos que esa presión pues está definida en los puntos de color negro, correspondería a la resta entre el valor de presión siguiente en X menos el valor de presión actual, y esto se dividiría entre delta X. Entonces de esta manera queda discretizada la parte de la presión. Entonces la podríamos marcar también como que ya quedó. Entonces ya quedó también esta parte, y seguiría también ahora la parte que corresponde al término de difusión. Entonces ya no me voy a adentrar a hacer todo el procedimiento, pero recuerden que para discretizar estas segundas derivadas, quedaba al final, por ejemplo, si tomamos este término, que es la segunda derivada de u con respecto a x cuadrada, al final quedaban involucradas lo que son tres variables, que son todas estas variables que están por acá, que serían u en j más 1, que sería la velocidad en la x siguiente, que si ya lo vemos gráficamente, yo me tendría que parar aquí, sería esta velocidad que está aquí. Tengo, y dice menos dos veces la velocidad en x en i, j, este término de aquí, más la velocidad en i, j menos 1, que sería esto que está por aquí. Entonces aquí para este cálculo toma en cuenta estas tres velocidades.
Y luego se le tiene que sumar, bueno, aquí este término de suma está sobrando. Se le tiene que sumar ahora el otro término que corresponde a la derivada de la velocidad u con respecto a y cuadrada. Segunda derivada de u con respecto a y cuadrada. Entonces, realmente el término para que discretiza a este segundo término, que sería este que está aquí, si se fijan, no tiene mucho cambio con respecto al primero, que es este que está por acá. Lo único que se altera prácticamente son los índices, si se fijan, que sería el siguiente valor en y, el valor actual y el valor anterior pero en y. Recuerden que aquí y corresponde al movimiento sobre este eje vertical. Y desde luego que tengo que dividir entre delta y cuadrada. Entonces de esta manera ya tengo discretizado también el término de difusión. Entonces si yo junto todas las discretizaciones, al final lo que me quedaría es que yo tengo esta ecuación. Ya discreticé esto de aquí, también esto de aquí, esto de acá también. Y entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Y a partir de esta ecuación se pueden estar actualizando los valores de presión. ¿Por qué? Porque se sigue una secuencia en el proceso de solución. Es decir, yo aquí les estoy mostrando esta ecuación y les estoy mostrando ya la forma discretizada. Pero todavía falta considerar que, bueno, ¿cuáles serían las incógnitas aquí, no? ¿Qué quiero encontrar? Bueno, de aquí se supone que yo quiero despejar la presión. Entonces, a partir de esta ecuación yo encuentro lo que son los valores de presión. Aquí, si lo quisiéramos ver como un proceso o una serie de pasos, lo que haríamos primero es inicializar los valores para el dominio, colocar lo que son las condiciones de frontera, que aquí en este caso solamente coloco que la parte superior, la velocidad en x es igual a 1. Entonces ese sería el primer paso. El segundo paso sería que utilizando esas ecuaciones de momentum, la segunda y la tercera ecuación que vimos, se actualizan las velocidades en u y en v, las velocidades siguientes, y con esta ecuación que está aquí en esta diapositiva anterior, se van a ir actualizando los valores de presión. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue. Condiciones de frontera, condiciones iniciales, después evalúo velocidades, la velocidad siguiente en x y en y, y al final obtengo, con la ecuación de continuidad, obtengo el valor de la presión. Entonces, este es el procedimiento que se sigue para poder resolver un problema de este estilo, donde ya consideramos que se usa una rejilla escalonada. ¿Por qué? Bueno, se utiliza una rejilla escalonada porque pueden haber ciertos casos en los cuales las derivadas de ciertos términos se hagan cero, cuando en realidad físicamente la derivada no es igual a cero. Y bueno, entonces con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta final. No, profe, por mi parte no. Tampoco, profe. Nada. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta acá por el día de hoy.